Muchas gracias. Vamos a conversar ahora con un dirigente del radicalismo, Miguel Base. Él es diputado, es vicepresidente de la Comisión de Seguridad de Diputados y también es un habitante del territorio bonaerense. Miguel, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Charlie? Bien, bien, gracias. Antes, un tema polémico. ¿Por qué esos carteles tan duros del radicalismo sobre la política de derechos humanos de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, yo creo que es una expresión en realidad de la juventud radical. Me parece que puede tomarse como una expresión audaz. Y la verdad es que desde un punto de vista, yo debo decir que la juventud radical es un espacio donde militan jóvenes con muchísima formación política y que seguramente no confunden de ninguna manera lo que fue la dictadura militar con el gobierno. Bueno, uno supone. No, seguro que no. Ellos, como digo, son dirigentes muy formados y conocen perfectamente cuáles son las diferencias entre lo que fue la dictadura militar en la Argentina, que es algo absolutamente incomparable con nada, o solo con los peores hechos de esa naturaleza que ocurrieron a nivel mundial. Pero lo que sí han querido hacer seguramente es provocar una discusión que me parece que en definitiva se está instalando, porque si bien es cierto que es incomparable lo que pasa en este momento de la Argentina con lo que pasaba en la dictadura, también es cierto que este gobierno, desde un punto de vista, está en falta con algunas cuestiones que tienen que ver con, por lo menos, ¿Qué cuestiones? La dignidad de la vida de la gente, ¿no? Y algunas cuestiones, por ejemplo, a ver, yo digo, una cuestión que está vinculada con esto muy directamente es, por ejemplo, la presencia del general Milani al frente del ejército. La verdad es que el general Milani es un hombre cuestionado, entre otras cosas, por violación de los derechos humanos. Bueno, tiene denuncias pendientes que están en la justicia, ¿no? Efectivamente. Y la verdad es que el gobierno tiene que encargarse de poner al frente del ejército a un hombre absolutamente incuestionado. Después de la historia que tenemos en la Argentina, que tengamos un general cuestionado por estas cosas, me parece que es por lo menos un pésimo mensaje y un riesgo muy grande que ha tomado el gobierno. Así es que desde ese punto de vista, yo coincido con el planteo de la juventud. Pero además, por otra parte, Recordemos a la gente que son los carteles que le decían, vos que hiciste, Cristina, por los derechos humanos. Exactamente. Y decían Venezuela, Milán y... Exactamente. Sí, por eso que hay cuestiones, yo digo, está claro que es distinto lo que pasó en la dictadura, pero también es cierto que el gobierno comete errores, por lo menos errores, o tiene actitudes que son absolutamente cuestionables. Esto es lo que dice Milani. Y después hay otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones muy graves. Por ejemplo, la instalación del narcotráfico en la Argentina, que es falta de responsabilidad, de conciencia, de compromiso, fundamentalmente del gobierno nacional, lleva a que muchos sectores, sobre todo de los grandes centros urbanos, Rosario, Gran Buenos Aires y otros centros urbanos, estén atravesando por situaciones realmente muy complicadas. Yo me quiero detener un poco acá. Digo, en Santa Fe el radicalismo conforma una alianza con el socialismo, sí. Gobierna, supongo que ustedes deberán estar muy preocupados, pero tirotear la casa del gobernador, mandar amenaza de muerte al ministro de Seguridad, al secretario de Seguridad, hablar de matar a un juez, hablar de matar a un fiscal. Digo, son realidades que afectan la institucionalidad también de Santa Fe y de la Argentina. Ya la discusión no es si hay narcotráfico o no, es mucho más grave. Claro que ¿O sí. me equivoco? No, claro que sí. Es gravísimo. Pero ahora, esto se ha dado como consecuencia justamente de la falta de, de la falta de compromiso del gobierno, la falta de responsabilidad con la que el gobierno nacional ha tomado este tema. Nosotros hace un año más o menos fuimos, entre otros con Ricardo Alfonsín y algunos diputados más, unos 10 diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, fuimos a recorrer la frontera de Salta, porque fuimos convocados por un diputado nacional de la provincia de Salta para que constatáramos efectivamente lo que allí estaba pasando. Y allí pudimos ver primero que la radarización famosa no funciona. Estuvimos reunidos con funcionarios del Poder Judicial, estuvimos reunidos con el juez, con secretarios. Bueno, los jueces que no pueden con las causas que tienen. Claro, no pueden. Y la verdad es que no hay nada que esté preparado realmente para poner un control. Ahora, ¿qué explicación tiene ¿no? usted a eso que usted define como falta de compromiso del gobierno en la lucha contra el narcotráfico? Yo creo que en realidad el gobierno es un gobierno que se ha caracterizado por trabajar en el corto plazo. Me parece a mí que el desafío permanente que
que asume este gobierno es el de ganar las próximas elecciones, y por eso actúa como actúa. En ningún momento planifica ninguna cuestión, y entonces prefiere no perder lo que considera no perder el tiempo en diseñar políticas que tienden a resolver cuestiones que son trascendentes. A ver, me parece que por eso, por ejemplo, nunca decidió invertir en energía, porque hacer una represa significa 6 años para ponerla en marcha. Bueno, entonces, hay 2 represas pendientes en el sur. Claro, efectivamente. Que ni empezaron. Por y eso. que fueron anunciadas con bombos y platillos. Por eso. Una Néstor Kirchner y la otra Sepernil. Claro, por eso digo, entonces como el gobierno planifica siempre todas sus acciones en función de la próxima elección, me da la impresión que ahora, pero posterga este tipo de desafíos, ¿no? Pero por lo que usted dice, planifica las acciones mal, porque no sé si le está yendo bien al gobierno mirando electoralmente el 2015. Bueno, ahora le empieza a ir mal. Convengamos que hasta la última elección le fue bien. Entonces ahora le empieza a ir mal porque justamente empiezan a estallar estos problemas que tenemos en la Argentina, empieza a estallar el tema de la falta de energía, empieza a estallar qué pasa con la calidad de la educación. En realidad la calidad de la educación ha descendido notablemente en la Argentina precisamente porque el gobierno tampoco actuó en consecuencia. Y perdónenme, quiero volver un segundito al narcotráfico. Con el narcotráfico hizo lo mismo. No creyó lo que se le estaba advirtiendo. La advertencia venía desde el periodismo, desde otros partidos políticos, desde organizaciones de la sociedad que le estaban diciendo, miren, por la frontera entra mucha droga, la droga se traslada a los grandes centros urbanos y como si esto fuera poco, desde la Argentina se exporta droga a otros países del mundo. Y la verdad es que el gobierno no prestó atención y además no ejerce un control sobre el tema del lavado de activos. En la Argentina no se controla efectivamente el lavado de fondos. La Unión Internacional nos tiene ahí medio de la lista gris de eso porque dice que la legislación no es lo efectiva debería ser el lavado de dinero, ¿no? Claro, entonces por eso para los grupos narcotraficantes esta situación de un país en la que es fácil ingresar droga, es fácil comercializarla, es fácil vender droga de la Argentina hacia el exterior, como si todo esto fuera poco, además es fácil blanquear fondos que provienen del crimen, bueno, en realidad están en un país que tiene para esos grupos mejores condiciones de funcionamiento que en otros países donde se controla más, ¿no? ¿Cómo se imagina, cómo ve desde ahora hasta el 2015, hasta la elección a la Argentina? A ver, yo la verdad que lo veo con mucha preocupación, porque hay hechos que muestran contradicciones importantes. Por ejemplo, la Presidenta de la República el otro día en el mensaje en el Congreso habló de una amplitud o quiso presentar el gobierno con un nivel de amplitud distinto al que lo caracterizó hasta ahora, pero al mismo tiempo tenemos lo que se decía, lo que usted decía hace un rato aquí, la situación de Ollarvide, en el Consejo de la Magistratura. Eso puede convertirse, si no es ya, en un escándalo, ¿no? Digo, claro. Que un funcionario, que aparte había sido absuelto en una causa por Ollarvide, lo llame denunciando irregularidades en el allanamiento, el juez diga, párenlo inmediatamente. Claro, pero al mismo tiempo tenemos lo de Bonadío. Bueno, es decir que yo dije, uno de cada lado. Claro, es decir que está claro que el gobierno tiene realmente una actitud bastante parecida a la que lo ha caracterizado durante todos estos años. Si el gobierno insiste en estas cosas, si el gobierno insiste en sus errores, me parece que vamos a tener una situación bastante compleja. Lo decía muy bien Dante Sica, la verdad es que si el gobierno no trata de resolver problemas fundamentales que nos llevan a un estado inflacionario que va a seguir deteriorando el salario y la posibilidad de exportar con tranquilidad en la Argentina, vamos a encontrarnos en una situación compleja. Así que yo espero que el gobierno reflexione. Bueno, Miguel, yo decía, usted es ciudadano bonaerense. Sí. Es diputado por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con el tema docente en la provincia de Buenos Aires? Bueno, es gravísimo, pero en realidad, bueno, yo soy de los que creen, obviamente, que los chicos tienen que volver a las clases, que hay que abrir nuevamente las escuelas, que no podemos seguir en esta situación, que los principales perjudicados con toda esta situación son los chicos, pero también entiendo que los docentes tienen razón en el reclamo. No es cierto que se le haya otorgado el 31% de aumento, en realidad ese aumento es nada más que para el inicial. El salario inicial y después va descendiendo con las categorías. Va descendiendo con las categorías y además se paga ese aumento en varias veces, es decir, que en realidad no es para el mes que viene tampoco, sino es que es para más adelante. Bueno, en realidad esta situación es bastante compleja. Los docentes de la provincia de Buenos Aires ganan entre 6.000 y 7.000 pesos, la mayoría de los docentes. Hay docentes que ganan menos. El gobierno a eso dice,
Bueno, aparte tiene la posibilidad del doble cargo, con lo cual ganan 12.000 o 14.000 pesos. No, bueno, la posibilidad del doble cargo, la verdad, es que se da en algunos casos, es un esfuerzo enorme por parte de los docentes, pero además no se le puede decir a los docentes. No trabaje. Claro, usted tiene que dar, no, y además usted tiene que garantizar calidad en la educación, no puede faltar, y además tiene que tener doble cargo para poder vivir. Me parece que es una exageración. El gobierno de la provincia de Buenos Aires lo que tiene que hacer es revisar dos cuestiones fundamentales. La primera, su propia gestión, que me parece que desde el punto de vista de la administración del presupuesto de la provincia es muy, pero muy ineficaz. La verdad es que con el presupuesto que tiene la provincia de Buenos Aires tranquilamente se podría administrar mucho mejor. Y la segunda cuestión es por qué nunca le reclamó al gobierno nacional lo que le corresponde en concepto de participación a la provincia de Buenos Aires. Recordemos que el gobierno nacional, en términos históricos, retenía más o menos el 48% de la recaudación. Pero fue el radicalismo el que entregó no es cierto. No es cierto. Los puntos de la coparticipación. No es cierto. En realidad eso fue el Congreso de la Nación que lo aprobó con el apoyo de Cafiero, que ya era gobernador de la provincia de Buenos Aires y con mayoría del justicialismo en el Congreso. Y la verdad que fue un gesto de Cafiero en favor de otras provincias. Pero yo no estoy hablando ni siquiera de la relación de coparticipación entre la provincia de Buenos Aires y las otras. Lo que estoy diciendo es que el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, no le da todo lo que debería dar a la tiene provincia. El 75%, parte del 75%, 25% de ese 75% Miguel, debería estar en las provincias. Gracias por haber venido. No, gracias a usted, Charles. Tenemos acá esta edición de Catorcería, nos reencontraremos, si Dios quiere, el domingo a las 9 de la noche, no se olvide, lo voy a estar esperando, que pase buena semana. Chao.